Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Añil solo con Pokémon de tipo agua. Pokémon Añil es un fangame hecho por Eric Losty y está basado en la historia de Kanto, pero con un par de cositas añadidas que le dan más vida a la trama. Os dejaré un enlace a su Twitter donde tiene el link de descarga del fangame por si lo queréis probar. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita, no se puede usar más. Solo podemos usar Pokémon de tipo agua en combate. No podemos superar el level cap antes de empezar los combates de gimnasio o la liga, pero sí podemos hacerlo durante los combates. No podemos usar objetos en combate, salvo los equipados, y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿qué otros hack ROM me recomendáis? Estoy probando varios poquito a poco, y de momento todas las recomendaciones que me dais son bastante buenas. Ahora sí, empezamos. ¡Niño, saluda a Mime! ¿No? Empezamos la aventura en Pueblo Paleta, de Cheat, donde pilláramos a nuestro inicial aquí con el profe y Blue. ¿Quién será este Squirtle al que llamaremos Cian? Tendremos el clásico combatillo con Blue, nos vamos para el norte y aquí llegamos a Ciudad Verde, donde nos topamos con el tercer novato del profe, Red. ¡Oli! Nos volvemos con el profe y estos dos, nos da la Pokédex y tras pillar el Pokéradar de la hermana de Blue, empezamos por fin la aventura. ¡Pero qué peste a novato! ¡Yugg! Acabamos de empezar juntos, soperro. Nos daremos una vuelta por aquí buscando algún otro Pokémon de agua, consiguiendo encontrar a este Wooper Shiny al que capturamos y llamamos Magenta. Intensa potra la que hemos tenido, la verdad. ¡Oli! ¡Ugu! ¿Pero qué te pasa? Nos pegamos también con Red, atravesamos el bosque verde y por fin llegamos a Ciudad Plateada. ¡Bof! ¡Qué musculosos los albañiles! ¿Y sabes quién no es musculoso? ¿No? Pues la gran mayoría de personas que ven mis vídeos y no están suscritas. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. En el museo nos pegamos con Norman, que se ve que tiene cero ganas de estar en su pueblo. Y luego hablamos con Brock, que estaba por aquí también. ¡Arriba las manos! ¡Destape! ¿Pero qué? Y tras encargarnos de esta chusma, nos vamos al gimnasio para pegarnos con Brock por la primera medalla. Empieza con Dewbell y nosotros con Cian. Usa tramparrocas, nosotros pistola agua, le cura, atacamos de nuevo, nos golpea con picadura y otro pistola agua lo debilita. Le sigue Bonsly, usa golpe roca, nosotros pistola agua, usa tumba rocas y con otro pistola agua lo dejamos KO. Por último saca a Onix. Cambiamos a Magenta, quien recibe un tumba rocas y un bucle arena, usamos pistola agua, perdemos vida con bucle arena, pero con otro ataque más, lo debilitamos y ganamos el combate. Toma una garra rápida, Raur. ¿Pero qué os pasa en esta ciudad? Seguiremos nuestro camino consiguiendo evolucionar a Cian en Wartortle y tras comprar a este Magikarp en el centro Pokémon, al que llamamos Rojo, nos daremos un paseo por el monte Moon. Aquí evolucionamos a Magenta en Quagsire y a Rojo en Gyarados y tras pillar este fósil Helix, nos encontramos con Chusma del Team Rocket. ¡Miau! ¡Oh! Los echamos de aquí y ahora salimos. ¡Machop, sin piedad! ¡Golpea duro! Esta gente se ha visto Cobra Kai y ahora llegamos a Ciudad Celeste. Y si me tiro de cabeza aquí, ¿qué pasa? Tenemos otro combate más con Blue, cruzamos el puente este y aquí por fin capturamos a otro Pokémon más, este Buizel al que llamamos Naranja. No soy panadera, pero no le digo que no a un bollo. ¿Pero y esta? Ayudamos a Bill con su crisis de identidad furra y ahora nos volvemos a Ciudad Celeste para pegarnos con Misty por la segunda medalla. Empieza con Goldeen y nosotros con Rojo. Usamos Mordisco, ella usa Supersónico y ahora atacamos con otro Mordisco, dejándolo KO. Le sigue Floatzel. Usa Viraje para cambiar a Starmie, atacamos con un crítico de Mordisco, le cura, usamos otro Mordisco, usa Hierbalazo y con un Mordisco más lo debilitamos. Por último saca Floatzel, usa Viraje, nosotros Saña, usa Aquajet y con otro golpe lo debilitamos y ganamos el combate. Nos daremos una vueltecilla por aquí, hablaremos con los pavos estos, por ver si les podemos robar una caña y ahora llegamos a Ciudad Carmín y resulta que en este juego la caña no está donde siempre, sino que tenemos que ir a Ciudad Verde para hablar con esta random quien sí nos la da. Aprovechamos para pescar a este Barboach al que llamamos gris, a este Psyduck al que llamamos amarillo y a este Ducklet al que llamamos celeste. Y ahora nos vamos al barco. ¡Oli! ¡Ugu! ¡Oli! ¿Cómo? Aquí nos pegamos con la gente del Team Rocket, quienes han venido a no sé qué, y tras derrotar a Atenea echamos a esta peña. El capitán nos da un coso para cortar árboles y ahora nos vamos para el gimnasio donde nos evoluciona gris en Whiscash, naranja en Floatzel y amarillo en Golduck. Y ahora sí, nos pegamos con Surge por la tercera medalla.
Empieza con Electrode y nosotros con Gris. Usa reflejo, nosotros amnesia, nos ataca. Seguimos usando amnesia un par de veces más y ahora atacamos con magnitud. Nos curamos con restos, nos sigue pegando y con otra magnitud lo dejamos KO. Le sigue Galvántula. Usa rayo señal, nosotros tumba rocas, nos ataca de nuevo, usamos 2 tumba rocas, usa otro ataque, le cura. Seguimos atacando con 2 tumba rocas, usa giga drenado, le vuelve a curar, fallamos y ahora cambia a Magneton, al que golpeamos con tumba rocas y luego con magnitud, debilitándolo. Saca a Galvántula de nuevo, al que a puro tumba rocas conseguimos debilitarlo. Y por último saca a Raichu. Usa campo eléctrico, atacamos con magnitud, se cura con Vallacidra, usa hierbalazo y con otra magnitud terminamos el combate. Atravesamos la cueva Diglett, atrapamos un Chewtle al que llamamos Marino, conseguimos un coso para iluminar cuevas y tras pillar aquí a un Lotad al que llamamos Verde, nos volvemos a Ciudad Carmín. Pues la Paqui ha dejado al Manolo para liarse con el pescadero. ¿Pero qué me narras? Volvemos a Ciudad Celeste. Tremenda fiesta la que se han montado en esta casa. Y ahora nos vamos por aquí. Verde evoluciona y ahora nos encontramos con ella. Nos vamos de caza y yo de fiesta. Tú eres tonto. Pescamos un Clauncher aquí al que llamamos Turquesa y tras otra peleilla con Red, quien tiene un dramita sobre si seguir entrenando o no, nos toca cruzar el túnel Roca para llegar a... Y así llegamos a Pueblo Lavanda. Aquí atendemos tremenda misa en la torre Pokémon. Y Arceus dijo, levantaos. Pero si ya estamos de pie, y tras subir y pegarnos con Blue de nuevo, nos toca salir de aquí. Seguiremos este Cubone hasta llegar a Ciudad Azulona, donde pillaremos un par de piedras para evolucionar a Verde en Ludicolo. Y tras pillar a Libby de aquí, al que llamamos Índigo, nos volvemos a encontrar con el Cubone, quien nos guía al casino. Aquí nos pegamos con el random este, y luego nos iremos al restaurante. Evolucionamos a Cian en Blastoise y a Celeste en Suana. ¿Qué dicen, nene? Y ahora nos vamos al gimnasio para pegarnos con Erika. Empieza con Tangrowth y nosotros con Celeste. Usamos Danza Pluma, ella usa Avalancha y Fito Impulso, nosotros Tajo Aéreo, le cura. Y ahora con 2 Tajo Aéreo lo debilitamos. Le sigue Sudowoodo. Cambiamos a Verde, quien esquiva un Tumba Rocas, y ahora usamos Mega Agotar. Usa Puño Fuego y ahora le damos un crítico de Mega Agotar, debilitándolo. Le sigue Vileplume. Cambiamos a Rojo, quien recibe un crítico de Bomba Lodo, y ahora usamos Bote. Cambia a Lilligant, a quien debilitamos, nos sube el ataque por la habilidad y vuelve a sacar a Vileplume, al que debilitamos de un bote. Y ahora nos iremos a la base del Team Rocket, que la habíamos dejado un pelín abandonada. Siente mi T-Pose. Uf. ¡Tremendo, jefe! ¿Pero dónde me he metido? Derrotamos a Giovanni, quien nos da el Scope Shield, y tras darnos una vueltecilla por el cementerio este, ese Gastly me dice que queme cosas. Volvemos a Pueblo Lavanda, donde escalamos la torre Pokémon para encontrarnos con un nuevo personaje, este viejo. Los tipo bichos son los mejores. El único entrenador con derechos en este juego. Y este señor nos acaba derrotando a Celeste con un ataque rápido de su Mega Pinsir. Ups, salvamos a Fuji, quien nos cuenta un poco de drama sobre el tema de Mewtwo y bla bla bla. Y tras darnos la Pokeflauta, pillamos a Índigo de la caja y lo evolucionamos en Vaporeon. Y ahora nos vamos por aquí. Tocamos tremendo temazo para despertar a Snorlax. Y ahora seguiremos por aquí para llegar a una nueva zona, el Pueblo Marengo. Este sitio es bastante mono, la verdad, tiene bastante encanto. El otro día un novato intentó ordeñar a un Tauros. ¿Y eso cómo va? ¡Oh, Dios mío! Nos volvemos a encontrar con Blue y también con Agatha, quien nos reta un combate doble, pero como Blue pasa de luchar con un aliado, se pira. Vencemos a Agatha, nos da el Mega Brazal y la Blastoisita, y seguiremos nuestro camino, encontrándonos este mercadillo tan lindo en el que hay un montón de megapiedras e inciensos para comprar. Y así llegamos a Ciudad Fucsia. Aquí nos iremos a la zona Safari, donde pillamos este Golisopod, al que llamamos Azureo, y también pillamos un anillo y la MT de Surf, y al hablar con este señor, le damos el anillo, y nos da un coso que necesitamos para avanzar por el gimnasio. Prefiero esto a las paredes invisibles de siempre, la verdad. Y así llegamos frente al líder. Muy bien, te toca responder a una pregunta. ¿Cuál de estos personajes es un ninja? ¿Doraemon? ¿No? Empiezan con Dragalge y Drapion y nosotros con Rojo y Magenta. Falla Aquacola, usamos Danza Dragón, pone púas tóxicas y atacamos con Terremoto. Curan a sus Pokémon, debilitamos a Drapion con Aquacola y atacamos con Terremoto de nuevo. Sacan ahora a Crobat, al que debilitamos con Aquacola, no golpea con carga tóxica y con otro Terremoto debilitamos a Dragalge. Por último sacan a Beedrill, al que mega evolucionan, pero este también cae con un puño Jet y una Aquacola. Sachiko nos da un té especial y ahora se lo
llevamos a las agentes para que nos dejen entrar por fin en Ciudad Azafrán. Paki, no puedes dejarme por el pescadero. Manolo, pasa página. Este es el drama que nos contó la gente Mara de Ciudad Carmín. Y ahora entramos en Sylph S.A., donde nos encontramos con que los Rocket están aquí haciendo sus paranoias. Bruno aparece, aunque todo lo que hace es estar ahí, existiendo sin más. Así que nada, nos toca encargarnos de esto solitos. Aquí nos pegaremos con Atenea de nuevo y también con el petardo de Atlas para conseguir las llaves magnéticas y con estas irnos a salvar el sitio. Oye, que nos pegamos. ¿Pero tú te crees que es el mejor momento para esto? Lo derrotamos, pillamos el lapras de este pavo, al que llamamos Azul, y tras avanzar y ver que Giovanni le ha partido la cara a Blue, nos toca encargarnos de él. Aunque consigue debilitarnos a Verde con Megacuerno. Y ahora que hemos salvado a esta gente, nos vamos al gimnasio de esta ciudad para pegarnos con la sexta líder, Sabrina. Empieza con Fari Giraffe y nosotros con Rojo. Usamos Danza Dragón, ella usa Pantalla Luz y ahora atacamos con Triturar. Usa Rayo Señal, le cura, usamos otra Danza Dragón y con otro Triturar lo dejamos KO. Le sigue Gothitelle, quien también cae con Triturar, y a este le sigue Sigilyph, quien también cae de un golpe. Le sigue Alakazam, al que Mega evoluciona pero también cae de una, y por último saca a Slowking de Galar, quien tampoco resiste un golpe de Rojo. ¡Oli! ¡Ugu! ¡Basta! Nos da una montura Surf y con esta nos vamos a Pueblo Paleta. Pero bueno, nada de romper la cuarta pared, so cerdo. Nos vamos ahora a Isla Canela, donde reanimamos el Fossil Helix para conseguir a este Omanite, al que llamamos Blanco, y ahora nos colamos en la mansión Pokémon, donde nos encontraremos con más peña del Team Rocket. Yo soy más que tú. ¿Perdona? Ubícate, nena. Echamos a esta gente de aquí y ahora por fin nos podemos ir al gimnasio para pegarnos con Blaine. Empieza con Torkoal y nosotros con Rojo. Usamos Danza Lluvia, él recarga un rayo solar, usamos Danza Dragón, nos ataca, volvemos a bufarnos, vuelve a recargar otro rayo solar, fallamos Aquacola, nos ataca y con otra Aquacola lo dejamos KO. Le sigue Turtonator. Usamos Danza Lluvia de nuevo, nos usa Sofoco y ahora usamos Aquacola, debilitándolo. Saca ahora Houndoom, al que Mega evoluciona pero también cae de una, y a este le sigue Sunflora. Usamos Bote, debilitándolo de una, y por último saca Tiplosion. Usamos Danza Lluvia, usa Estallido y con una Aquacola lo debilitamos y ganamos el combate. Al salir nos encontramos con Bill, quien nos reúne en su casa con los otros novatillos para contarnos dramita. Y una vez llega el profesor Oak ya nos cuentan todo lo ocurrido con Mewtwo. Nos dicen que el Team Rocket pagó el proyecto, que Mewtwo es así como súper fuerte y que Giovanni lo quiere pillar para no sé qué. Así que nada, nos mandan ahora a la Cueva Celeste para ir a por Mewtwo. Train, nosotros nos encargamos de ellos. Un 2 contra 2 es justo, pero... ¿y si es un 2 contra 3? ¿Qué? Nos encontramos con tremendo Wobbuffet que ha estudiado medicina y nos cura, y tras avanzar un poco más nos encontramos con esto. ¿Está sí o primo? ¿Está sí o está sí o? Y justo algo se carga a toda esta gente. Buah, easy. ¿Pero por qué te tienes que cargar a alguien en todos los juegos? Lance nos deja avanzar a por Giovanni, así que allá vamos a pegarnos con él. Con Rojo conseguimos derrotar a su Persian, a su Nidoking, a su Mega Kangaskhan, a su Nidoqueen y a su Tyranitar con Aquacola. Pero cuando saca Rhyperior, nosotros cambiamos a Naranja, quien recibe una roca afilada que lo deja KO. Magenta recibe un Megacuerno y una taladradora, pero finalmente lo conseguimos debilitar. ¡Buah! Easy. Pero bueno, este novatillo nos pilla con la red de Ariados y Giovanni pasa de esas cosas de honor y tal y se pilla el Mewtwo para él. Blue nos rescata y junto a él nos pegamos con Giovanni y el Mewtwo con armadura, al que tras varios turnos y algún que otro susto conseguimos debilitarlo sin bajas. Arrestan a Giovanni y ya con esto hemos salvado la región. Ole y ole. Y ahora nos vamos a seguir con lo nuestro, a por el último gimnasio, que ahora es de tipo bicho. ¡Hombre! ¡Oh Dios! Empieza con Scyther y nosotros con Rojo. Usa golpe aéreo, nosotros Danza Dragón y ahora usamos Bote. Él cambia a Hercross, al que debilitamos de una, y ahora saca a Kabutops. Atacamos con Aquacola, debilitándolo de una, y a este le sigue ya Mega, al que dejamos KO con Bote. Le sigue Pinsir, al que Mega evoluciona, usamos Bote, cambia a Scyther, al que debilitamos de una, y por último saca a Pinsir de nuevo, al que debilitamos con un último Bote. Y ahora que tenemos todas las medallas, nos vamos por aquí. No nos vamos a ver de nuevo. ¿Y esta tensión? ¡Basta! Y ahora nos toca atravesar otra ruta más y también el Monte Plateado para encontrarnos con Red de nuevo. Oli, Ugu. Lo derrotamos a pura hostia de nuestro Rojo, quien se carga todo lo que tiene en su equipo, y así llegamos a Ciudad Añil, donde nos espera la Liga Pokémon. Y así se nos ha quedado el equipo. Tenemos unos buenos tipos secundarios para protegernos de ataques eficaces, así que creo que podremos hacerlo bien. El primer combate lo tenemos contra el Lorelei. Empieza con Aurorus y nosotros con Magenta. Usa Ventisca, nosotros Bostezo y Puño Jet.
Red, usa otra ventisca, se duerme y ahora cambiamos a Blanco. Usamos rompecoraza y luego Surf, debilitándolo. Le sigue Mamoswine, quien también cae de una, y ahora saca Lapras, al que mega evoluciona. Usamos rayo meteórico, el cual usamos en un turno gracias a la hierba única y lo debilitamos. Saca ahora Weavile, nos golpea con patada baja y nosotros con poder pasado, debilitándolo. Y por último saca Jinx. Cambiamos a Azureo, ella falla ventisca y usa maquinación, pero con un chupavidas lo debilitamos y ganamos el combate. El segundo combate lo tenemos contra Bruno. Empieza con Steelix y nosotros con Magenta. Usamos Bostezo, él usa Cola Férrea, usamos Aquacola, él usa Terremoto y ahora se duerme. Cambiamos ahora a Azureo. Usamos Danza Espada y Hidroariete, debilitándolo, y ahora saca Hitmonlee. Nos golpea con patada salto alta, nosotros lo debilitamos con Hidroariete y ahora saca Hitmonchan. Nos golpea con puño drenaje, nosotros usamos Hidroariete, dejándolo KO, y ahora saca a Lucario. Usamos golpe bajo, él usa pulso umbrío y ahora cambiamos a Rojo, quien recibe un foco resplandor. Usamos Danza Dragón un par de veces, él usa pulso umbrío y ahora usamos Aquacola, debilitándolo. Por último saca Machamp, al que mega evoluciona. Nos golpea con puño bala, pero con una Aquacola lo debilitamos y ganamos el combate. El tercer combate lo tenemos contra Agatha. Empieza con Crobat y nosotros con Blanco. Usa Veneno X, nosotros rompe coraza, usa otro Veneno X, usamos otra rompe coraza más y ahora fallamos Rayo Meteórico. Nos golpea con Acróbata y ahora cambia a Mismagius y usamos Rayo Meteórico, debilitándolo de una. Saca ahora Golurk, al que debilitamos con Surf, y a este le sigue Chandelure, quien también cae con Surf. Le sigue Gengar, al que mega evoluciona, pero al que también debilitamos de una. Y por último saca Crobat de nuevo, quien cae con un solo poder pasado. El cuarto combate lo tenemos contra Lance. Empieza con Axorus y nosotros con Magenta. Usa Terremoto, nosotros Bostezo, y ahora cambiamos a Rojo, quien evita el terremoto. Se duerme, usamos Danza Dragón un par de veces, nos ataca con Puya Nociva y ahora atacamos con Ráfaga Escamas, debilitándolo. Le sigue Ampharos, al que mega evoluciona y al que también atacamos con Ráfaga Escamas, debilitándolo de una. Saca ahora Hydreigon, quien también cae de una, y a este le sigue Kindra, quien cae de 2 golpes de Ráfaga Escamas. Por último saca Dragonite. Cambiamos a Cian, quien recibe una Garra Dragón. Mega evolucionamos, usa Danza Dragón, atacamos con Foco Resplandor, usa otra Garra Dragón, atacamos de nuevo, y ahora cambiamos a Azureo, quien recibe un terremoto. Usa Garra Dragón, nosotros Danza Espada, y ahora usamos Golpe Bajo, debilitándolo y ganando el combate. Y así, por fin, tenemos el último combate de la liga, con el Alto Mando y el Profesor Oak como testigos. El combate contra el campeón, Blue. Empieza con Pidgeot y nosotros con Blanco. Usa Onda Ígnea, nosotros rompe coraza un par de veces, nos golpea con ida y vuelta para cambiar a Venusaur, al que mega evoluciona, pero con un rayo meteórico lo dejamos KO. Le sigue Rhyperior, quien cae con Surf, y a este le sigue Heracross, al que debilitamos con otro Surf más. Saca ahora a la Kazam. Atacamos con poder pasado, resiste con la banda Focus y nos usa Psíquico, debilitando a Blanco. Sacamos ahora a Azureo. Usa otro Psíquico, nosotros Danza Espada, y ahora usamos Golpe Bajo, debilitándolo. Saca ahora Pidgeot de nuevo. Usamos Golpe Bajo y el Tajo Aéreo, dejando KO a Azureo. Sacamos ahora Cian. Mega evolucionamos, usamos Protección, y al turno siguiente él usa Onda Ígnea, quemándonos, y nosotros Hidropulso, debilitándolo. Por último saca Arcanine, quien nos golpea con Envite Ígneo, y nosotros usamos Hidropulso, debilitándolo y ganando así el combate. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Añil solo con Pokémon de tipo agua. Hacía mucho que no hacía un reto con este tipo, desde aquel reto en Rubí Omega hace más de un año, y poder usarlo en este juego la verdad es que me ha gustado mucho. Si tenéis la oportunidad, dadle un try al Pokémon Añil, que está muy bien. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.